Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Fredel Pinto y en compañía de Raquel Castillo, Antonella del Grande e Iván Rivas, le vamos a hablar sobre el dólar y su estabilidad monetaria. La economía norteamericana es un factor de inestabilidad económico a nivel mundial. Norteamérica está conformada por tres naciones: Estados Unidos, Canadá y México. A pesar de ser la región del continente americano con menor cantidad de países, es la que cuenta con mejor poder económico. A día de hoy, Estados Unidos cuenta con un Producto Interno Bruto de 22.675 miles de millones de dólares. Su economía representa un cuarto del Producto Interno Bruto nominal a nivel mundial. Canadá cuenta con una industria de alta tecnología, la cual va a la alza. Canadá cuenta con un Producto Interno Bruto superior al 1.000 millones de dólares. Y México, por su parte, sigue un sistema de libre mercado centrado principalmente en las exportaciones. Tiene el primer lugar como mayor economía de toda Hispanoamérica y es la segunda mayor economía de toda Latinoamérica. Solamente se encuentra por detrás de Brasil. Al igual que Canadá, su Producto Interno Bruto nominal supera el 1.000 millones de dólares. El comportamiento de la economía norteamericana, más específicamente el comportamiento de la economía de Estados Unidos, sí es un factor de inestabilidad monetaria a nivel mundial. Si bien Estados Unidos no tiene tanto peso en la economía mundial como hace años atrás, esto debido al crecimiento sumamente acelerado de la economía de China, aún sigue siendo el foco de todos los canales económicos, financieros y comerciales a nivel mundial. La importancia de la economía de Estados Unidos radica en que más de la mitad de las transacciones monetarias a nivel mundial son realizadas con dólar estadounidense. Exactamente un 51% de las transacciones a nivel mundial son hechas con dólar americano. Esto se debe a que es la moneda por excelencia a nivel mundial. También debemos recordar que Estados Unidos cuenta con un cuarto del Producto Interno Bruto nominal a nivel mundial. Y su moneda es la menos volátil en todo el mundo. ¿Qué pasaría si la economía de Estados Unidos llegara a entrar en crisis? Suponiendo este caso muy hipotético, si la economía de Estados Unidos llegara a entrar en crisis, el valor de su moneda bajaría muy significativamente, provocando así una gran pérdida de reservas monetarias a todos los países del mundo. Esto provocaría una crisis económica sin precedentes a nivel mundial. Y en consecuencia de esto, el dólar perdería su puesto como moneda predilecta para hacer intercambios a nivel mundial. Este puesto podrá ser arrebatado por otras monedas como bien podría ser el yuan o por el euro. Si el valor del dólar llegara a disminuir a niveles sumamente bajos, los inversores podrían optar por otra forma de inversión, como bien podría ser otras monedas extranjeras, oro u otras materias primas. Esto sin nombrar que a todos los países que decidieron eliminar totalmente su moneda con el fin de utilizar la moneda estadounidense. Estos países empezarían a padecer una gran depresión económica, causando así una gran inflación en el proceso. Algunos países de estos podrían ser Ecuador, Panamá, El Salvador, Puerto Rico, entre otros. Millones de personas enfrentarían al desempleo e indirectamente muchos países miembros del G20, o es decir, del grupo de los 20, el cual está integrado por 19 países y la Unión Europea, sufrirían una declive en sus actividades económicas. Esto debido a que Estados Unidos es uno de sus mayores socios comerciales. Los países que más sufrirían una declive económica serían México, China, Canadá, Japón y Alemania. Por lo tanto, si Norteamérica, más específicamente Estados Unidos, llegara a enfrentar una caída a nivel económico, ocurriría una declive de niveles incalculables a nivel mundial, causando así un daño irreparable a corto plazo. Buenos días, mi nombre es Iván Rivas. Hablemos un poco ahora sobre los pares de divisas, los cuales también son conocidos actualmente como cruce de divisas. Y este término hace referencia a un activo financiero, el cual está compuesto por dos monedas que cotizan en el mercado de divisas. Digamos que este término es bastante esencial en finanzas debido a que cada divisa tiene su respectivo símbolo. Por ejemplo, en el caso del euro, su símbolo es EUR. Para el dólar estadounidense, su símbolo es USD. Y para el yen japonés, su símbolo es JPY. Cabe destacar que cada uno de estos símbolos debe escribirse en mayúscula. Y como su nombre lo indica, un par consta de dos divisas. La primera se conoce como divisa base y la segunda se llama divisa cotizada. Y en el mercado Forex, estos pares suelen ir separados por una barra. Sin embargo, la manera en la que se lee, se dice, es secuencial. Digamos que leemos que está escrito EUR barra USD. Esto lo vamos a leer como par euro-dólar. Podemos decir que la importancia de los pares de divisas radica en que la cotización oficial de una moneda frente a otra se puede conocer en el mercado de divisas, también conocido como mercado Forex.
Si tenemos el par euro-dólar cotizando a 1,18, significa que 1,18 dólares se intercambian por un euro. Por otro lado, si tenemos el par dólar-yen cotizando a 109, esto significa que 109 yenes se intercambian por un dólar. Los pares de divisas se clasifican en cuatro pares. Tenemos los pares mayores, los cuales son los más negociados en el mundo. Y esta categoría está compuesta por 7 pares que constituyen el 80% del trading de Forex mundial. Aquí podemos observar al par euro-dólar, el cual encabeza este grupo. También tenemos los pares menores, los cuales son operados con menos frecuencia y normalmente contienen divisas mayores que no son el dólar estadounidense. Como ejemplo tenemos el par libra esterlina, yen japonés. Tenemos los pares exóticos, los cuales están formados por una divisa mayor frente a una divisa de economía pequeña o emergente. Como ejemplo tenemos el par libra esterlina, peso mexicano. Y por último los pares regionales, los cuales están clasificados por región. Durante mucho tiempo el dólar estadounidense ha sido, digamos, la columna vertebral de la economía mundial, porque ha sido la base de los tipos de cambio y también de los precios mundiales. Ahora, el euro y el yen japonés se están uniendo a las grandes monedas del mundo. Como podemos apreciar en el gráfico, vemos la evolución histórica del par euro-dólar desde el año 2000 hasta la actualidad. Y es que este par representa las dos mayores economías del mundo y ha afrontado su mayor volatilidad a partir de la creación del euro en 1999. Y es que en el año 2000 cada euro cotizaba a 0,92 dólares. En el año 2005 sufrió su mayor pico cotizando a 1,53. Y en el año actual su cotización viene siendo a 1,18 dólares por cada euro. Por otro lado tenemos el par dólar-yen, el cual es otro de los más negociados en el mundo, y es que el valor de estas divisas, cuando se comparan entre sí, se ve afectado por el diferencial del tipo de interés entre la Reserva Federal y el Banco de Japón. Podemos ver otro gráfico, y en este caso es la evolución histórica del par dólar-yen desde el año 2000 hasta la actualidad. Y es que en el año 2000 la cotización promediaba a 107,81 yenes por dólar. En el año 2010 tenemos que, debido a la crisis por la que está pasando Estados Unidos, este par promediaba a 87,75 y en la actualidad está promediando a 109,48. Mi nombre es Antonia del Grande y mi punto a exponer es sobre la inflación y liquidez monetaria en Estados Unidos. El índice de precios al consumo, IPC por sus siglas, o inflación en Estados Unidos, mide la evolución del conjunto de precios de los bienes y servicios que consume la población residente en ese país, el cual está compuesto por el IPC de alimentación y bebidas no alcohólicas, de bebidas alcohólicas y tabaco, de artículos de vestir, de alquiler de viviendas, menaje doméstico, medicinas, transporte, ocio y cultura, enseñanza, hoteles, cafés y restaurantes y otros bienes y servicios. Como se puede observar en la tabla, encontramos los índices de precio al consumo de Estados Unidos desde el año 2000 al 2020, con su tasa de inflación en cada año. Como es un espacio de tiempo muy extenso, de 20 años, decidí segmentarlo en dos periodos. Desde el año 2000 al 2010, el primer periodo, y desde el año 2010 al 2020, el segundo. Ahora, sacando un promedio en el primer rango, tenemos que, sumando todos los porcentajes y dividiéndolos entre 10, nos da un 2,68%, que sería la media para este primer. En cuanto al segundo, que vendría siendo del año 2010 al 2020, la media nos da en un 1,89%. Basándonos en los porcentajes anteriormente expuestos, podemos deducir que en el periodo comprendido entre 2000 al 2010 hubo mayor inflación, con una diferencia de 0,79%. Resaltando que en el primer periodo la tasa de inflación más alta fue en el año 2007, con un 4,8%, mientras que en el segundo periodo la tasa de inflación más alta fue en el año 2011, con un 2,96%. El brote de COVID-19 está causando enormes dificultades humanas y económicas en todo Estados Unidos y en todo el mundo. Aunque los esfuerzos de mitigación del virus en muchos lugares no comenzaron hasta las últimas 2 semanas de marzo, los gastos reales de consumo personal se desplomaron 6,7% en marzo y un 13,2% en abril. Los indicadores sugieren que el gasto aumentó en mayo, pero los datos de abril y los indicadores de mayo tomados en conjunto apuntan a un colapso en el consumo personal real del segundo trimestre, al igual que en el mercado de la vivienda, las ventas residenciales
y la construcción en abril registraron enormes caídas. Las graves consecuencias económicas de la pandemia han sido especialmente visibles en el mercado laboral. Desde febrero, los empleadores han eliminado casi 20 millones de empleos de las nóminas, revirtiendo casi 10 años de ganancias laborales. Y la tasa de desempleo saltó de un mínimo de 50 años de 3.5% en febrero a un máximo de 14.7% en abril, y luego bajó a un todavía muy elevado 13.3% en mayo. De igual forma, la inflación de los precios al consumidor se ha desacelerado abruptamente. La variación de 12 meses en el índice de precios para PCE fue de apenas 0.5% en abril y la medida de 12 meses de la inflación PCE, que excluye los alimentos y la energía, cayó de 1.8% en febrero a 1% en abril. Ahora, a finales de febrero y durante gran parte de marzo, a medida que se extendió el COVID-19, los precios de las acciones se desplomaron y los rendimientos nominales de los bonos del Tesoro cayeron sustancialmente. En la fase más aguda de este periodo, las condiciones comerciales se volvieron extremadamente ilíquidas y algunos mercados críticos dejaron de funcionar correctamente. El endeudamiento de los consumidores también disminuyó a medida que el gasto se desplomó y varios mercados que apoyan los préstamos al consumidor experimentaron graves tensiones durante este periodo, incluido el mercado de valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias, así como los mercados de titulización de automóviles, tarjetas de crédito y préstamos estudiantiles. En respuesta, la Reserva Federal adoptó medidas sin precedentes para restablecer el buen funcionamiento del mercado y apoyar el flujo de crédito en la economía, incluida la creación de una serie de servicios de crédito y liquidez de emergencia. Estas acciones, junto con la respuesta agresiva de la política fiscal, estabilizaron los mercados financieros y condujeron a una notable mejora en las condiciones financieras tanto para las empresas y los hogares como para los gobiernos estatales y locales. Además, a medida que las tensiones financieras en el extranjero se extendían a los mercados de crédito de Estados Unidos, la Reserva Federal y varios otros bancos centrales anunciaron la expansión y mejora de las líneas de intercambio de liquidez en dólares e introdujo un nuevo mecanismo de pacto de recompra temporal para las autoridades monetarias extranjeras. Muy buenos días, mi nombre es Raquel Castillo y hoy les voy a hablar un poco sobre la deuda pública y déficit fiscal a precio constante 2000-2020. Como lo podemos ver en la lámina, el déficit fiscal es un tipo de déficit que representa una deuda del Estado o del gobierno, la cual trae muchas complicaciones económicas evidentes y surge a partir del imprudente manejo del dinero público. Se puede decir que las causas del déficit fiscal generalmente suceden por 3 razones. La primera, un mal uso de la política monetaria expansiva, la cual pone más dinero en circulación. La segunda, un descenso a las tasas impositivas. Y la tercera, interacción del gasto expansivo con los descensos de las tasas impositivas. Sin embargo, estas 3 razones no necesariamente presentan un problema grave, ya que si se toman las medidas económicas adecuadas, se puede controlar el asunto hasta el punto de erradicarlo. Las principales consecuencias que provoca el déficit fiscal podría ser recesión económica o crisis de un país. La segunda, aumento indiscriminado de la inflación a medida que la deuda incrementa. Tercera, por tener que reducir los gastos del gobierno. El país deja de recibir algunos beneficios tales como inversiones en carreteras, luz en las calles y cualquier tipo de ayuda pública. Cuarta, debido a la deuda existente, muchos proyectos quedan sin finalizar. Y la quinta, se deben tomar medidas rápidas y a veces se podría decir drásticas también, para que el problema no empeore de manera veloz. Para poder financiar el déficit fiscal, principalmente el gobierno debe disminuir los gastos y aumentar los ingresos, como principio de la solución. Por otro lado, se puede financiar el déficit fiscal emitiendo una deuda pública, es decir, pidiendo un préstamo a países vecinos. Finalmente, se podría utilizar la emisión de moneda, lo que implica pedirle al Banco Central que imprima nuevos billetes para que el gobierno los tome y le dé un cambio o un recibo. Esta es una de las alternativas antiguas, sin embargo, no es la más viable.
En el 2019, el déficit público en Estados Unidos alcanzó el 5,69% del PIB, un porcentaje que se le sitúa en el puesto 121 de 190 países del ranking de déficit respecto al PIB ordenado de menor a mayor. El PIB en Estados Unidos en el 2019 fue de 18.330.065 y cayó en 815.268 respecto al 2018, lo cual se debe tener en cuenta porque los cambios en el PIB afectan se podría decir, el ratio de déficit sobre el PIB, en sentido inverso. El déficit presupuestario de Estados Unidos se disparó en octubre hasta los 284.100 millones de dólares, debido a la caída de los ingresos y el incremento del gasto para amortiguar el golpe económico provocado por la crisis del coronavirus. En octubre del 2019, el déficit había sido de 134.500 millones de dólares. En noviembre, los ingresos bajaron un 3,2% hasta los 238.000 millones de dólares, mientras que los gastos crecieron un 37% hasta los 522.000 millones de dólares. El año fiscal 2020 registró un déficit de 3,1 billones de dólares, muy por encima de los 984 millones del 2019, debido al enorme plan de estímulo lanzado por el gobierno a través de las transferencias directas, ayudas para las pequeñas y medianas empresas y un refuerzo de los programas de subsidios por desempleo. Por las cifras indicadas se puede deducir que el país está registrando una fuerte crisis económica, quizás la más grave en los últimos 50 años. En el 2019, la deuda pública en Estados Unidos fue de 20.711.588 millones de euros y creció 2.114.455 millones desde el 2018, cuando fue de 18.597.133 millones de euros. Esta cifra supone que la deuda en el 2019 alcanzó el 108,19% del PIB en Estados Unidos, una subida de 1,59 puntos respecto al 2018, en el que la deuda fue de 106,6% del PIB. Estados Unidos está entre los países con más deuda respecto al PIB del mundo. En la siguiente tabla se indica la evolución de la deuda pública en Estados Unidos. Esta ha crecido desde el 2009 en términos de deuda global, cuando fue de 8.996.980 millones de euros, y también en porcentaje del PIB, que fue del 86,76%, según el último dato publicado. En el 2018 fue de 56.893 euros. Así pues, se ha producido un incremento de la deuda por habitante de 6.193 euros, como lo pueden notar en la tabla. Esta fue toda nuestra exposición. Gracias por su atención.